Mi familia me echó de casa y se llevó mi coche a escondidas de vacaciones. Ahora me ruegan que pare porque tratarme como si nada de lo que poseo fuera mío me enferma. Mark, mi padre, solía creer que podía tomar cualquier cosa que quisiera, pero ya no. Vivir bajo su techo era una continua lucha de poder. Por muy difícil que fuera, era naturalmente bueno para hacer que todo girara en torno a él. Si ahorraba dinero para comprar algo, no pasaba mucho tiempo antes de que lo reclamara para sí mismo o se comportara como si se lo debiera. Tampoco recibí mucha ayuda de mi madre, Sara. Ella siempre lo apoyaba, pero carecía de control. Respondía, como si eso lo explicara todo. Simplemente es así como es él. En su mayoría, me las arreglé para soportarlo, trabajando a tiempo parcial. Intentaba mantenerme fuera de su camino y ahorrar lo que podía. Mi objetivo era simplemente superarlo y luego mudarme. Sin embargo, Mark no podía dejar las cosas en paz. Se llevó un artículo en el que más trabajé, mi coche, y eso marcó el punto de ruptura. Mi pasaporte para escapar era ese viejo Ford Taurus destartalado que había comprado por casi nada. Lo arreglé durante meses, usando cada centavo libre para asegurarme de que funcionara correctamente. Para mí, era independencia, no simplemente un automóvil. Mark, por otro lado, pensaba de manera diferente. Veía algo que podía usar cuando quisiera, no como mío. Apenas se molestaba en preguntar. La primera vez que lo tomó, llegué a casa del trabajo y había desaparecido. Unas horas más tarde, apareció, comportándose como si no fuera gran cosa. Lo tomé prestado un rato, respondió con indiferencia, como si yo debiera estar agradecido. Después de eso, le advertí que no podía tomarlo sin preguntar e intenté imponer límites. Me desestimó como si no fuera muy importante. Después de otro de sus paseos de placer, descubrí el coche dañado. Una semana después, lo menospreció cuando me acerqué a él. «Es un coche viejo», comentó. «Deja de comportarte como si valiera algo». En ese momento, comencé a esconder las llaves, hasta que una mañana me desperté. Me sentí protegido, pero el coche volvió a desaparecer. Ya había tenido suficiente. Lo reporté como perdido y llamé a la policía. Mark se puso furioso cuando llegaron. Allí estaba, gritándome delante de la policía. «¿Llamaste a la policía por mí? ¿Soy tu papá?» No me ofendí. «Te llevaste mi coche sin permiso. Eso se llama robar, papá». Con la voz quebrada, gritó. «No es robar si es familia». Aunque lo obligaron a devolver el automóvil, la policía no lo arrestó. Sin embargo, para él, se trataba más de que yo lo enfrentara que del coche. Murmuró por lo bajo sobre lo poco agradecido que era durante los días siguientes. Se lamentó por la casa. Una tarde me llamó a la sala de estar. «Entonces has terminado aquí», dijo fríamente. «¿Llamas a la policía por mí después de todo lo que he hecho por ti? Tienes 2 semanas para empacar tus cosas e irte». Lo miré, tratando de entender lo que estaba diciendo. «Robaste mi coche y me estás echando». Ni siquiera parpadeó. «Mi casa, mis reglas. Ahí está la puerta, si te opones». Mi madre simplemente estaba sentada allí, en silencio. Apenas me miraba. Había estado trabajando a tiempo completo durante unos meses cuando Mark me echó. Aunque no era rico, tenía suficiente ahorrado para empezar a considerar mis alternativas. No iba a dormir en sofás indefinidamente. Un apartamento estaba fuera de mi alcance. Entonces se me ocurrió comprar una caravana. Aunque no era lujosa, podría ser mi espacio personal. Sin caseros, sin vecinos, y sobre todo, sin padres. Después de navegar hasta tarde por los anuncios clasificados, encontré una que parecía interesante. Una caravana de tamaño decente con algunos desperfectos, pero con una estructura sólida. Ese era mi mejor intento de conseguir algo de estabilidad. Visité a Frank, un anciano duro que la vendía, regateé un poco y le entregué la mayor parte de mis ahorros. Frank me ayudó a enganchar la caravana a mi Taurus y a llevármela. El problema ahora era dónde aparcarla. No podía simplemente acampar en cualquier lugar. En ese momento, pensé en David, mi tío. Siempre ha sido el raro de la familia, el que se negaba a tolerar las estupideces de Mark. Apenas dudó cuando le conté lo que había pasado. «Podrías guardar esa caravana tuya en mi jardín», comentó. «Quédate todo el tiempo que necesites, solo mantén el césped cortado y evita incendiar el lugar». David vivía en el condado en unos pocos acres de bosque. Aunque no era perfecto, era mucho mejor que lidiar con mi padre. Aunque pequeña, la caravana era suficiente. Tenía un baño, una pequeña cocina y un dormitorio que era mi propio espacio. Eso era todo lo que contaba. Durante las siguientes semanas, me instalé, limpié la caravana y creé una impresión hogareña. Incluso puse algunas luces en una pequeña terraza exterior. Lejos del drama continuo de mis padres,
empezaba a sentir que realmente podía construirme una vida. Sin embargo, como era de esperar, Mark no podía dejarlo en paz. Estaba viviendo en una caravana. Cuando se enteró, fue como si se apagara un interruptor. Quería lo único que me quedaba. No satisfecho con echarme, Mark, naturalmente, no podía dejar que tuviera ni siquiera eso. Empezó a comportarse como si fuera ilegal que yo tuviera una caravana en el momento en que se enteró de mi acuerdo con David. Con su habitual sonrisa burlona, continuó: «Estás viviendo como una especie de vagabundo. En realidad, ¿por qué tienes una tú y yo no?», era lo que quería decir. Entonces, un día, apareció de la nada en la casa de David, con mi madre. Esto ya era inusual, ya que David y él apenas se llevan bien. David siempre ha sido la oveja negra de la familia. Y, para ser sincero, es muy franco sobre lo desagradable que encuentra a Mark. Mark, en cualquier caso, llega en su camioneta, se baja y se dirige directamente a mi caravana sin siquiera saludar. Salgo y él simplemente se queda mirando mi caravana como si la estuviera examinando. Aunque no es un cumplido. «Bonita instalación que tienes aquí», dice. Cuando está a punto de empezar algo, siempre emplea una actitud pasivo-agresiva, tratando de mantener la calma. «Sí, me funciona», digo, rodeándola suavemente. Él dice: «Siempre he querido una caravana como esta. Sería excelente para algunas excursiones de camping. Ya sabes. Tu madre y yo hemos estado hablando de empezar a hacer eso». Luego dice con indiferencia: «Así que planeo llevarla de camping este verano». Y eso marcó el comienzo de toda la catástrofe. Me reí, pensando que no podían hablar en serio. No. Este es mi hogar. No voy a dejar que la tomes prestada». El semblante de Mark cambió de inmediato. «¿Qué quieres decir con no? Soy tu padre. No debería tener que pedirte prestado algo como esto». Tratando de mantener mi tono ligero, dije: «Bueno, no tienes que pedirlo, porque la respuesta es no». Entonces mi madre intervino con el discurso de la culpa. «Te criamos. Somos tus padres, y todo lo que pedimos es un pequeño favor». Me estaba enfadando. No me criaron para que pudieran llevarse mis cosas cuando les diera la gana. Este es mi hogar. No voy a dejar que la remolquen y la usen como si fuera suya. Por supuesto, Mark no iba a dejarlo pasar. Empezó a pasearse, murmurando sobre lo poco agradecido que era y cómo no podía creer que su propio hijo lo tratara de esta manera, como si los hubiera traicionado o algo así. Mi madre estaba allí de pie, meneando la cabeza. Tratando de cortar la conversación, dije: «Mira, esto no se discute. No te vas a llevar la caravana. Fin de la historia». Finalmente se fueron, pero no antes de que Mark hiciera una última excavación. «Has cambiado», respondió, meneando la cabeza. «No estoy seguro de qué te ha pasado». «Sí, he cambiado, pero ¿no fue por ellos? Años de ser controlado, menospreciado y tratado como si nada de lo que poseía fuera realmente mío. Todo se acumuló. Naturalmente, él estaba ciego a eso. Yo era la persona que ellos habían creado, con todo su derecho y egoísmo. Que así sea, si eso me convertía en el villano en su opinión. Después de ese primer enfrentamiento, asumí que las cosas se calmarían, pero lo entendí exactamente al revés. Mark empezó a llamarme prácticamente todos los días, sacando el tema de la caravana como si no lo hubiéramos discutido ya. «Estás siendo egoísta», aconsejaba. «No necesitas tanto espacio. Así que, ¿para qué la estás usando?». Después de un tiempo, dejé de responder a sus llamadas. Pero entonces mi madre empezó a enviarme mensajes. «Tu padre está muy molesto. ¿Por qué no puedes dejar que la use? No es como si estuvieras haciendo algo importante con ella». Aún así, no se trataba de la caravana. Se trataba de control. La idea de que yo tuviera algo que él quería pero no podía tener enfermaba a Mark, y cuanto más le decía que no, más decidido se volvía a desgastarme. David, bendito sea, estuvo de mi lado todo el tiempo. Una noche, mientras cocinábamos hamburguesas en el patio trasero, me aconsejó que no cediera. «Nunca te la devolverás si dejas que se la lleve una vez». «Lo sé». Le di la vuelta a una hamburguesa. «Por eso me mantengo firme». David es sencillo. «Ya. Esta es mi propiedad, y él no manda aquí. Yo me encargaré de ello si vuelve a aparecer por aquí». Saber que David me cubría las espaldas me ayudó a sentirme un poco mejor, pero también conocía a Mark lo suficientemente bien como para saber que no iba a rendirse. Encontraría medios alternativos para obtener el resultado deseado. Siempre lo hacía. Efectivamente, unas semanas más tarde, me desperté con el sonido de alguien jugueteando fuera de la caravana a altas horas de la noche, probablemente alrededor de la medianoche. Podía ver el tenue resplandor de una linterna moviéndose mientras me levantaba de la cama y miraba por la ventana.
Mi corazón empezó a latir con fuerza. Mi padre estaba allí, agachado junto al enganche, tratando de atar la caravana a su camioneta. Me costaba creerlo, de verdad. Estaba tratando de robar la maldita cosa. Grité, ¿qué demonios estás haciendo? Y tiré algo de ropa afuera. Se detuvo momentáneamente. Luego se levantó, tratando de fingir que yo era lo suficientemente tonto como para creerle. Oh, solo estaba comprobando algo. ¿Comprobando qué? Dije en un instante. ¿Cómo robar mi caravana? Su habitual basura de pedir prestado lo puso a la defensiva. No estaba sintiendo nada de eso. ¿No vas a tomar prestado? Nada, dije. Sal de aquí antes de que llame a la policía. No me moví. Cuando intentó discutir, finalmente salió corriendo, murmurando sobre lo poco agradecido que era y cómo me arrepentiría de tratarlo de esta manera. A la mañana siguiente temprano activé el bloqueo total. Pedí luces con sensor de movimiento, cerraduras de alta resistencia e incluso una cámara de seguridad razonablemente asequible de Amazon. Mi padre iba a necesitar una palanca y mucha valentía para llevarse la caravana si la quería. Aunque ciertamente no fue el último, ese fue el primer conflicto real por la caravana. Conocía a Mark lo suficientemente bien como para saber que no iba a dejar pasar esto. Era tenaz y no se detendría hasta que la obtuviera o destruyera todos los puentes en el proceso cuando quisiera algo. Y a mí también. No había pensado en dar marcha atrás. No iba a permitir que nadie me quitara mi casa, mi refugio seguro, especialmente él. Pensé que había visto lo peor de la obsesión de Mark por la caravana después de todo el evento de sabotaje de medianoche. Pero no había terminado. Decidió traer refuerzos, el resto de la familia. Y déjenme decirles que mi familia extendida es como una banda de robots del caos amantes de los chismes y alimentados por el drama. Si hay un punto de discordia, encontrarán la manera de exacerbarlo. Mi madre lo empezó. Al día siguiente entró directamente en su patrón de culpa y me llamó, su voz dulce y falsa. ¿Sabes? Tu padre solo estaba tratando de hacer algo bueno por nosotros. Ha estado bajo mucho estrés últimamente. Un viaje de campamento realmente lo ayudaría a relajarse. ¿Por qué tienes que ser tan difícil? Simplemente me reí. Mamá, trató de robar mi caravana en medio de la noche. Eso no es hacer algo bueno. Eso es ser un psicópata. Oh, deja de ser tan dramático, comentó. Estás exagerando. Claro, porque defenderme es claramente exagerado. Colgué, diciéndole que no quería oírlo. Aún así, eso fue solo una parte. Unos días después, de la nada, uno de mis primos me contactó, tratando de parecer relajado. Dijeron, oye, escuché sobre todo el asunto de la caravana. ¿Qué está pasando? Ya irritado, dije. Lo que está pasando es que mi padre piensa que puede llevarse mis cosas cuando quiera, y no se lo voy a permitir. Haciendo un pequeño sonido de mi primo pareció sopesar ambos lados de la disputa. Bueno, él es tu padre. ¿No crees que deberías dejar que la tome prestada? Sentí un aumento en la presión arterial. En primer lugar, es mi casa. En segundo lugar, incluso si no viviera en ella, eso no significa que él pueda simplemente llevársela. Porque todos actúan como si yo fuera el malo aquí. Riendo como si no fuera gran cosa. Dijeron, relájate, hombre. Después de todo, tal vez deberías considerarlo. Él es tu padre. Entonces me di cuenta de que Mark probablemente había estado llamando a todos los miembros de la familia, contando alguna historia triste sobre cómo yo era un idiota codicioso que se negaba a ayudar a sus pobres y trabajadores padres. Era clásico. Victimizarme personalmente y poner a todos los demás en mi contra. Sin embargo, no iba a participar. Unas semanas más tarde, una reunión familiar presentó el verdadero enfrentamiento. Para entonces, las cosas estaban empezando a sentirse normales una vez que estuve completamente instalado en el patio trasero de David con la caravana. David, a quien realmente le gustaba tenerme cerca, decidió hacer la reunión en su terreno ese año. Pensé que era una gran idea cuando me sugirió que aparcara la caravana cerca del borde de la propiedad para la reunión. Me evitaba compartir habitación con alguien, especialmente con mis padres, y me ofrecía mi propia privacidad. También me daba la oportunidad de destacar todo el trabajo que había hecho en la caravana. Las cosas parecían ir bien mientras llevaba la caravana a su lugar designado y lo preparaba todo. Además de construir una hoguera y encender la parrilla, incluso me reí un poco con primos que no había visto en mucho tiempo. Parecía que, tal vez, esta reunión familiar transcurriría sin problemas, por un momento. Entonces, llegó Mark, y las cosas se fueron al sur. Apenas dijo hola. Simplemente marchó hasta donde yo estaba sentado y empezó a hablarme. ¿De verdad trajiste la caravana aquí?, dijo, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. No podías dejar que tu viejo la tomara prestada, pero la arrastras hasta aquí para presumir.
Respire Hondo. Intinkamorm. Es mi caravana, papá. Puedo hacer lo que quiera con ella. Levantando las palmas de las manos, gritó. Increíble. No te importa la familia en absoluto. Todo lo que queríamos era un pequeño favor. Y ni siquiera pudiste hacer eso. En este punto, algunos miembros más de la familia habían comenzado a reunirse alrededor, aparentemente mostrando interés en la comida, pero obviamente escuchando a escondidas. Naturalmente, mi madre interrumpió, ya que le resulta imposible evitar que las cosas empeoren. Sacudiendo la cabeza, preguntó, ¿ven con qué estamos lidiando? Hemos hecho todo por él. Esta es la gratitud que recibimos. La perdí. ¿Todo por mí? Robaste mi coche, intentaste robar mi caravana. Y ahora estás poniendo a toda la familia en mi contra porque no dejo que me pisotees. Sí. Gran crianza, chicos. El público se detuvo momentáneamente. Entonces, una de mis primas se acercó. Bendita sea. Cruzando los brazos, comentó con honestidad. Tiene razón. Tal vez sea hora de que ustedes dos dejen de tratarlo como basura durante años. La cara de Mark se puso de un rojo brillante, y mi madre parecía como si la hubieran abofeteado recientemente. Saliendo corriendo, murmuraron sobre cómo nadie en la familia los respetaba ahora. Unos días después de la reunión, regresé a casa para descubrir mi caravana cubierta de barro, como si alguien hubiera pasado una camioneta por el patio y hubiera rociado barro por todos los lados. Vi una parada justo enfrente de la caravana y huellas de neumáticos que conducían directamente a ella. Cuando llamé a David para saber si había visto alguna, simplemente se rió. Sí, tu padre vino antes. Pensé que intentaría algo estúpido, ya que estaba despotricando sobre cómo lo avergonzaste en la reunión. ¿Por qué no lo detuviste? Pregunté. Estaba ocupado, mirando desde la ventana, agregó. Pero no te preocupes, lo tengo grabado en cámara. David había instalado una cámara de seguridad hacía un tiempo, y descubrió a mi padre entrando en el patio, acelerando su motor y haciendo girar sus neumáticos en el barro, como una especie de niño de mediana edad. Aunque estaba molesto, realmente no pude evitar reírme de lo lamentable que era. A David le pareció gracioso, pero también reconoció que probablemente era necesario. Después de que puse un letrero de seguridad falso que decía vigilancia en progreso, no me arriesgué, por si acaso Mark intentaba algo de nuevo. Decidí trasladar la caravana más cerca de la casa de David. Siempre cuidando de mí, David razonó, podríamos ir un paso más allá. Aunque sonaba un poco extremo, se ofreció a ayudarme a instalar un rastreador GPS en ella. Estuve tentado. De verdad. Esta cosa es impermeable, dijo. Y si la caravana se mueve más de unos pocos pies, te avisará a tu teléfono. Probamos el rastreador debajo de la caravana a la tarde siguiente. Fue bastante bien. Mi caravana parecía una fortaleza, un poco extensa. Curiosamente, Mark nunca se disculpó por nada de eso. Se sentía completamente justificado. Aunque, obviamente, todavía tenía algunos trucos bajo la manga. Asumí que el truco del barro era lo más bajo que Mark podía caer. Las cosas estuvieron tranquilas por un tiempo una vez que aseguré la caravana con luces con sensor de movimiento y cerraduras de alta resistencia. Muy tranquilas. Parecía la calma antes de la tormenta. Bueno, tenía razón. Cuando regresé a casa después de hacer unos recados 2 semanas después, David estaba paseándose por el patio con su teléfono en la mano y parecía más agitado de lo que nunca lo había visto. Nunca sabrás quién apareció aquí mientras estabas fuera, continuó. La respuesta que sabía de antemano era correcta. Déjame conjecture. Papa. Sacudiendo la cabeza, David respondió, sí. Y esta vez trajo una grúa. Me quedé helado por un momento. ¿Hablas en serio? ¿Una maldita grúa? David respondió con naturalidad. Oh, hablo en serio. Le dijo al conductor alguna mentira sobre que era suya y que le habías dado permiso para llevársela. Intentó remolcar la caravana directamente fuera de la propiedad. Estaba viendo rojo en ese momento. ¿Qué estabas haciendo? David respondió con naturalidad. Salí con mi escopeta. No tuve que usarla, por supuesto. El tipo de la grúa no quería tener nada que ver con eso y se fue tan pronto como le dije lo que realmente estaba pasando. Tu padre empezó a gritar sobre cómo yo era un traidor y cómo toda esta familia está en su contra. Genio, papa. Cada vez que no se sale con la suya, alguien más siempre tiene la culpa. Todavía estaba hirviendo cuando llegué a casa y descargué mis compras. Entendí que tenía que enfrentar esto directamente, o nunca se detendría. Lo llamé. Entonces, exclamé, casi controlando mi ira. Oye, papá, ¿te importaría explicar por qué apareciste hoy con una grúa en la casa de David? Oh, no empieces conmigo, despero. Deberías haberme dejado tener la caravana. No tendría que pasar por todo esto si no fueras tan egoísta.
Egoísta, me reí. No una risa alegre. Intentaste robar mi casa. ¿Y yo soy el egoísta? ¿Te estás escuchando a ti mismo? No es robar nada. Continuó, como si eso lo hiciera aceptable. Además, podrías vivir en otro lugar si realmente quisieras. Ni siquiera la estás usando para nada vital. Aunque todavía me molestaba, esta no era la primera vez que intentaba actuar como si mi caravana no contara. No tienes voz en lo que es importante para mí, dije. Y por última vez, no te vas a llevar la caravana. Si vuelves a aparecer por aquí, llamaré a la policía. No me importa si eres muerto. Después de eso, no tuvo mucho que decir, y finalmente me colgó. Me senté allí por un rato, tratando de calmarme después de la llamada, pero no funcionó. Simplemente no entendía, sin importar cuántas veces le instara a que se detuviera. Peor aún, no le importaba. David incluso me aconsejó que lo llamara y lo desterrara directamente de las instalaciones. Aunque al menos transmitiría un mensaje, ambos sabíamos que Mark no prestaría atención. Creí que las cosas por fin se calmarían cuando David prohibió a mi padre de su terreno. Dejó claro que Mark no era bienvenido en ningún lugar cerca de la caravana. Pareció, por un tiempo, que Mark lo había entendido. Sin llamadas, sin visita sorpresa, sin nuevos disturbios. Casi parecía demasiado perfecto para ser verdad. Por supuesto que lo era. Parecía superarse a sí mismo de alguna manera. Esta vez llegó hasta el final. Robó la caravana. De hecho, la recogió cuando yo estaba fuera de la ciudad por trabajo. Tuve que salir de la ciudad. Nada importante, solo unos días. Antes de irme, comprobé que todo estuviera bien cerrado. Incluso le pedí a David que vigilara la caravana en mi ausencia. Seamos sinceros, sentí que mi padre no tendría el coraje de intentar nada después de que se le prohibiera, así que no estaba demasiado preocupado. Chico, estaba equivocado. La primera noche que estoy fuera, recibo una alerta en mi teléfono de la aplicación del rastreador GPS. Movimiento detectado. La caravana está en movimiento. Al principio, pensé que tal vez era un fallo técnico o algo así, pero cuando abrí la aplicación y vi que mi caravana se dirigía por la carretera, me di cuenta de que tenía que ser él. Contacté a David de inmediato. Oye, ¿moviste la caravana o algo así? No, respondió con un tono perplejo. ¿Por qué? Porque se ha ido. El GPS informa que está a mitad de camino de la ciudad. Juro que lo escuché golpear su taza de café. Ese hijo de... Debe haberla robado. Resulta que Mark había cogido un juego de llaves de repuesto semanas antes sin que yo lo supiera. Jugando a largo plazo, había estado esperando a que yo me fuera para poder entrar y llevarse lo que sentía que era suyo por derecho. David no dudó ni un momento. Llama a la policía. Te veré allí. Tratar de explicar que tu padre robó tu caravana no es tan simple como cabría esperar. Le dije al 911. Aún así, la operadora estaba muy relajada. Me pidió prueba de propiedad, y le informé que tenía registros de GPS y un título para demostrarlo. Dijo, ¿conoce al sospechoso? Sí, respondí, con la sangre hirviendo. Es mi padre. Hizo una pausa, como si necesitara un segundo para asimilarlo. De acuerdo, enviaremos policías para interceptar la caravana. Por favor, no lo enfrentes personalmente. Como si tuviera la intención de dejar que eso pasara. Cuando David me devolvió la llamada, le informé a dónde decía el GPS que se dirigía la caravana. Me recogió y comenzamos a monitorearla personalmente. Seguimos la señal del GPS durante lo que pareció una eternidad. David comenzó a murmurar cosas como, no puedo creer el descaro de ese hombre. Y mi corazón latía con fuerza. Y por fin, lo alcanzamos. La camioneta de mi padre estaba allí, arrastrando mi caravana por un camino secundario como si acabara de adquirir el maldito objeto. Le dije a David que esperara, aunque él quería detenerse y bloquearlo. La policía no estaba muy lejos, por lo tanto, no iba a arriesgarme a agravar las cosas personalmente. De hecho, unos minutos más tarde, las luces rojas y azules intermitentes pasaron rápidamente junto a nosotros. Detuvieron a Mark justo cuando se acercaba a su entrada. Parecía tan arrogante, como si acabara de llevar a cabo el robo del siglo. Nos detuvimos detrás de la policía, y yo salí de la camioneta. Mark ya estaba discutiendo con la policía. Es la caravana de mi hijo, dijo, agitando frenéticamente las manos. El oficial respondió con frialdad. La tomó sin pedirla de una propiedad de la que se le prohibió la entrada. ¿Y cree que eso es pedir prestado, señor? ¿Tiene prueba de propiedad de esta caravana? Le entregué el título y les mostré los datos del GPS. Es mía. Él la robó. El policía se volvió hacia Mark. ¿Tiene alguna prueba de permiso para usar esta caravana, o de propiedad? Papá tartamudeó, el segundo enrojeciendo su rostro.
Eso me da derecho a usarla. Es una caravana familiar. Soy su padre. El policía no parecía muy impresionado. Señor, esto se considera robo. Sin permiso explícito o prueba de propiedad, por favor, aléjese del vehículo. Mark se volvió loco cuando le quitaron las restricciones. ¿De verdad me están arrestando por pedir prestada una caravana a mi propio hijo?, gritó. De hecho, señor, respondió el oficial con frialdad. Me gritó, estás arruinando a la familia, mientras lo arrestaban. Te creí, te lo di todo, y así es como me tratas. Justo cuando lo metían en el coche patrulla, llegó mi madre, corriendo desde la casa, gritando. ¿Qué está pasando? ¿Por qué lo arrestan? Se volvió hacia mí de inmediato cuando el oficial explicó las circunstancias. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu padre? No quería hacerte daño. No, mamá, respondí, hablando deliberadamente. Tenía la intención de tomar algo que no era suyo, y he terminado de dejar que lo haga. Las llamadas comenzaron a llegar poco después del arresto. Todos me rogaron que retirara los cargos, incluyendo a mi madre, tías y parientes. Mi madre se quejó por teléfono. No quería hacerte daño. Tú no ves lo que esto le está haciendo. Con voz firme, respondí. No, mamá. Entiendo precisamente lo que esto le está haciendo. Por una vez en su vida, se enfrenta a las consecuencias de sus actos. Pero es tu padre, sollozó. Y yo soy su hijo, dije. No su propiedad. No voy a retirar los cargos. Mick Hallgo. No he sabido nada de ella desde entonces. Mark finalmente se declaró culpable para evitar la cárcel. Debía una gran multa y una indemnización. Él robó, la familia robó. Pero, ¿saben qué? Terminé con ellos. He cortado formalmente con mi padre. No más interacción. Habiendo ahorrado suficiente, ahora estoy conduciendo mi caravana, saliendo de esta ciudad para siempre. Por fin tendré la calma y la independencia por las que he estado luchando. Ya sea que me establezca en un lugar nuevo o simplemente siga moviéndome, que así sea. Si mi familia me encuentra egoísta por protegerme, no voy a dar marcha atrás.